Hermano, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes que me están escuchando por estos medios. Vamos aquí un día más a reflexionar sobre sus sagradas escrituras y le vamos a pedir en oración al Padre Celestial que sea Él el que nos hable, que sea Él que nos redima, que sea Él el que nos santifique a nosotros y que podamos, Señor, a través de tus sagradas escrituras encontrar refrigerio, consuelo, paz, armonía contigo, que podamos encontrar comunión a través de sus sagradas escrituras y que podamos no tan solo ser oidores, sino hacedores de ella. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, al quien damos toda gloria y toda honra. Amén. Sin más preámbulos, vamos a irnos rapidito al libro de Génesis, capítulo 10, versículos del 8 al 9. Y dice así: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso, cazador delante de Jehová. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, para ser cortos, ¿verdad?, en esta pequeña reflexión, entramos en el capítulo 10. Y el capítulo 10 es la genealogía de lo que ocurrió después del diluvio. Y a veces ustedes me dirán, Dios mío, tú vas a dar una reflexión sobre una porción de la genealogía. Pues sí, en la genealogía muchas veces se encuentra tanta riqueza y tantos misterios que uno se sorprendería. Claro está, una persona que sea un poquito vago en la lectura y no es tan escudriñador en las escrituras, podría encontrar un poquito de tensión en la lectura de una genealogía. Claro está, no voy a discutir toda la genealogía, solamente voy a discutir estos primeros versículos que he acabado de leer, el 8 y el 9. Me gustaría que ustedes me escucharan una pequeña lectura que yo voy a leer sobre lo que dicen muchos biblistas e historiadores estudiosos de esta materia sobre la genealogía. Brevemente dice: el relato de Nimrod, ese nombre tan complicado que aparece en el versículo 9, Nimrod interrumpe la estructura de la genealogía. O sea, que cuando uno lee la genealogía, en esos primeros versículos, el versículo 8 y el versículo 9, si usted lee desde el 1 en adelante, los historiadores dicen que hay una pequeña interrupción, o sea que una escala entra de momento de cantazo, una interrupción, interrumpen para dar un pequeño mensaje. Su padre es llamado Cus. Este se relaciona con las ciudades de Asiria y de las partes septentrional de Mesopotamia. Nimrod se ha identificado con el fundador del imperio asiria, con el constructor de la Torre de Babel, con Ninurta, el dios de la guerra, y con Gilgamesh, el héroe de los relatos babilónicos. O sea, que el autor está recapitulando, retomando todo ese contexto histórico sobre Asiria, sobre Babilonia, y todo ese contenido de la historia en que fue escrito este pasaje para el autor tratar de transmitir una situación que está ocurriendo. Claro está,
una persona que lea estos primeros versículos, como por ejemplo, voy a volverlo a repetir. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Poderoso. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Ay, qué palabra, ¿verdad? Cazador delante de Jehová. O sea, Dios necesitaba una caza. Dios necesitaba un cazador. ¿Qué necesitaba Dios? Un hombre que cazara un animal para él poder comer. Esas son como que las preguntas que como que uno humanamente le pueden venir. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Bueno, como da a entender como que poderoso en la tierra, como si Dios lo hubiese bendecido, si uno lo interpreta un poquito, ¿verdad? Medio literalista. Y si uno le va sacando del contexto las palabras, pues uno va a interpretar las escrituras de manera errónea. Y eso es lo que nosotros no queremos. Interpretar el texto literal que nos lleva a una práctica de esa interpretación literal, una práctica errónea que nos puede inclusive costar nuestra salvación y la salvación de los demás. Una mala interpretación puede ser bien dañina y destructiva para la vida espiritual mía y de la comunidad, porque la revelación de Dios a través de sus escrituras nunca es individual. Una persona que diga yo leo la palabra y entiendo por uno mismo, es una posibilidad que la persona está entrando en un espíritu de error, porque la revelación de las Sagradas Escrituras se revela bajo como fue escrito en comunidad, y de ahí radica la espiritualidad de las Escrituras. Dios le gusta estar siempre en comunidad. Por eso interpretar las Escrituras individualistamente, Dios se entiende que la salvación es individual, porque uno tiene que aceptar la revelación de la comunidad de la fe, que es a través de las Sagradas Escrituras. Si uno va más atrás, encontramos después del diluvio una situación que yo no lo voy a leer para que ustedes lean antes del capítulo 10, que está el capítulo 9, los versículos del 18 al 29, habla sobre un relato de Noé con sus hijos. Y existe una maldición que tiró Noé a sus hijos. O sea, hay una situación, una discusión, una maldición que ocurrió, que desencadenó una maldición generacional. Después de esa historia viene la genealogía. Ahora bien, dicho eso, el versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Vamos a examinar la palabra poderoso. La palabra poderoso viene de la palabra poder, que significa facultad de hacer algo. Un poder es la facultad de uno hacer algo. Eso se puede verlo en una escala menor, como el padre tiene el poder para dirigir y administrar una familia. Ahora el padre tiene el poder de hacer el bien o el poder de hacer el mal. El poder no es nada malo, es como uno utiliza ese poder, como lo podemos ver en el área macro, que es la esfera gubernamental, la esfera eclesiástica, el pastor, el gobernante. Cada líder tiene el poder, pero ese poder no es ni bueno ni malo. El poder requiere del individuo. Si el individuo en su corazón tiene maldad, va a utilizar el poder para hacer mal.
Pero si el individuo tiene la mente, la psiquis sana y su corazón saludable, con buenas intenciones, pues tiene su poder, va a ser utilizada con fines de bien. Por ende, el poder no es nada malo. Ahora, si vamos a utilizar la versión, la Biblia de Jerusalén, me gusta esa traducción porque quizás nos dan una mejor luz de lo que está ocurriendo, la intención del autor en este pasaje específico. Dice que fue el primero que se hizo prepotente en la tierra. Ahora, de poderoso a prepotente son dos cosas totalmente diferentes. Prepotente, que es el poder superior al otro. O sea, el prepotente se cree ser más poderoso que otro. Prepotente. Por ende, Nimrod tenía la prepotencia de creer ser más poderoso que las otras personas. Cuando un líder se cree prepotente que otras personas, por lo regular no es un agente de paz. Por lo regular siempre está en competencia. Quiere competir, quiere resaltarse, quiere luchar, quiere dominar, quiere inclusive como resultado humillar para lograr su objetivo. Prepotente. El versículo 9 dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová. O sea, si Nimrod era prepotente, entonces esto cambia. Los muñequitos, como dicen por ahí, los juguetes, se ha cambiado. ¿Por qué? Porque si es prepotente, y la prepotencia en los tiempos antiguos, para demostrar el poder a otro, eso requería guerra, eso requería sangre. Por ende, cuando dice las Escrituras, cazador delante de Dios, o sea, está enfrentándose a Dios. Vigoroso viene de vigor, que significa fuerza. Si vamos a utilizar otro texto, otra traducción de este versículo que se encuentra en la Biblia la 70, la versión de la 70, dice: este era gigante, cazador ante el Señor. Por eso se dirá gigante cazador como Nimrod ante el Señor. Y si nosotros buscamos el significado de gigante, esta versión, la versión de la 70, va a utilizar esa palabra con mucha intención. Si nosotros usamos la palabra gigante en hebreo, pues significa patán, tirano, sustantivo masculino usado únicamente en plural, que significa gigante. O sea, que para el hebreo, un gigante era una persona tiránica. Y la 70, la versión de la 70 en griego, tiene la tradición por gigante, que significa el traductor identifica estos seres mitológicos con el resultado de la unión de los hijos de Dios con los hijos de los hombres. O sea, que Nimrod en hebreo era tirano. La palabra gigante que se utiliza en la versión de la 70 era de una persona, un gobernante que quiere imponer de manera tiránica
Y esa es la utilización del poder. Poderoso en la tierra. ¿Por qué era poderoso? Porque utilizó el poder de manera tiránica. Por eso dice que era cazador. Cuando uno es cazador delante del Señor, es que está retando al Señor. Dice los estudiadores, por ejemplo, la Biblia de Estudio de la Reforma nos dice: vigoroso cazador. Las actividades de la caza o de la guerra eran los primeros pasos para dominar a los hombres y usarlos para la conquista. Delante del Señor, su conducta puede haber desafiado a Dios. O sea, a través de utilizar el poder de manera tirano, Él está destruyendo la criatura, la naturaleza, la criatura de Dios, que la máxima creación, que es el hombre. Este individuo con su poder está oprimiendo, está matando, está cazando delante del Señor sus criaturas, sus hijos, sus seres amados. Ahora bien, si nosotros vamos rápidamente en el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La soberbia. La soberbia, muchos teólogos biblistas nos identifican aquí que la soberbia es el pecado radical del pecado original. O sea, la soberbia es el pecado original, según algunos, ¿verdad?, estudiadores y biblistas. La soberbia es ese instinto interior del ser humano que nos da ese impulso a cometer el pecado, a ser soberbios. Eso lo podemos ver en los marcos políticos, gobiernos, naciones, con su soberbia y su prepotencia, quieren imponer sus ideologías políticas a otras naciones. ¿Y cuál es el resultado de esas imposiciones? Ira, contiendas, enemistad, y por lo regular caen en desgracias. ¿Por qué? Porque nación contra nación se levantan. Como dice la Escritura, naciones contra naciones, reino contra reinos. ¿Por qué? Eso mismo, la soberbia. Se vuelven cazadores, derramando sangre. Se vuelven cazadores delante del Señor. Y a veces, en las guerras, muchos soldados dicen: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios a través de estas muertes, de esta sangre? Muchas veces la contestación es: pues Dios está presente como estuvo presente en la muerte de su Hijo. Dios está presente como estuvo presente en el sacrificio de su Hijo. Injustamente lo crucificaron, injustamente
lo condenado. Inocente. ¿Dónde estuvo el Padre? Estuvo ahí, presente. Presente. ¿Por qué entonces lo hizo? Por amor a la humanidad, para que el ser humano pueda decidir apoderarse del bien, iluminarse con el amor, con la verdad de Jesucristo. Pero las naciones, los reinos, los gobiernos, los gobernantes están llenos de prepotencia, de soberbia, que no quieren aceptar el mensaje de paz, de amor. Si podemos, eso es en el marco político, si lo llevamos en el marco eclesiástico, porque eso es lo que, ¿verdad? Queremos, ¿verdad? Tener un juicio justo. En el marco eclesiástico lo podemos ver en el pobre sometimiento de muchos líderes, de muchos feligreses. Someteos a vuestros pastores. Pero ese versículo se desaparece. Entonces entra un pobre de sometimiento y empieza una rebeldía. Eso es casa delante del Señor. Y más aún, porque eso a veces se mueve en los mismos templos, en las casas donde se congregan los santos. No se someten a las autoridades eclesiásticas. Y por ende hacen escándalos. ¿Por qué el escándalo es pecado? Porque impide el crecimiento de los pequeños, de los niños en crecimiento. Y cuando digo niños, estoy hablando de niños espirituales, los recién convertidos. El mundo que nos ve, dicen, Dios mío, si así es esta iglesia, ¿para qué yo me voy a congregar? No da testimonio al pueblo que se está perdiendo. El desamor. Porque el poco sometimiento trae el escándalo. Son resultados del desamor. Y el desamor te lleva al odio. Esas son las almas que se están utilizando delante del Señor. ¿Y qué trae como consecuencia? Destrucción. Trae desamor, desunión. Y el Señor quiere que en este pasaje que estamos tocando, en el capítulo 10 del libro de Génesis, en la genealogía de este pasaje, el Señor está identificándonos, nos está hablando, nos está revelando de que nuestra genealogía tiene que impedir esta naturaleza, esta prepotencia, este odio, este rencor que se está manifestando, inclusive inconscientemente. Muchas veces los que están en rebelión no saben que están en rebelión. Los que están trayendo escándalo no saben que están trayendo escándalo. No saben que tienen desamor. Se creen que están llenos de amor porque están denunciando. Satanás ciega el entendimiento. Satanás ciega la razón. Porque lo que Dios no quiere es desunión. Al contrario, Dios lo que quiere es unión. Dios quiere que reine el amor. Dios quiere que reine la unidad. La revelación de Dios no es individualista, como dije, es de la comunidad. Jesús
no fue a la cruz del Calvario solo. Jesús tenía a sus discípulos. Jesús estaba enseñando el reino de Dios a todas las comunidades donde Él estaba manifestando las señales del reino del Señor, el reino de Dios, trayendo paz, amor, justicia. Pero aún así me acuerdo que el Señor dijo, si creen que yo voy a traer paz, yo voy a traer la espada. Un género literario hiperbólico, diría yo, ¿verdad? Porque Jesús no es que quiere traer guerra como tal, sino la revolución del amor, la revolución de la paz, la revolución de la restauración de una sociedad corrompida. En una sociedad cuya guerra, sangre, era algo tan cotidiano y normal, porque cuando lo que hace el pecado es creer que tú estás bien y por ende todo lo que hace es algo normal. Pero Jesús vino a traer esa guerra espiritual. No es normal. La soberbia no es del reino de Dios. La desunión no es parte del reino de Dios. El disfrutarte la caída de otro hermano no es del reino de Dios. Los escándalos, el desamor, el odio no es del Señor. Los frutos del Señor es pleno amor. Y no tan solo un pleno amor, un amor que se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre para la remisión de los pecados. Y no lo hizo por un grupito, lo hizo para toda la humanidad. Así que yo les invito, exhorto a que analicemos nuestra vida. Si tenemos hijos, yo, ¿verdad? No tengo hijos, no estoy casado, ¿verdad? No sé lo que es esa unión de un hombre y una mujer con su familia, ¿verdad? Yo tengo una sobrinita que yo la quiero y la amo. Y le doy todas las bendiciones, ¿verdad? Que uno puede, ¿verdad? Dar. Pero aquellos que tienen esposas, hijos, hijas, maridos, a mujeres que están casadas con sus maridos, tienen que analizarse, tienen que meditar, tienen que entrar no en el pensamiento de unos, como dice San Pablo, el pensamiento de Cristo. Mis pensamientos no son mis pensamientos es la mente, mi mente es la mente de Cristo. Yo tengo que pensar como Cristo pensaba, yo tengo que caminar como Cristo caminó. Por ende, yo tengo que si mis hijos es el principio de la genealogía mía, yo tengo que analizar, yo tengo que educar, yo tengo que llevar a mis hijos ante la presencia de Dios. Y por ende, inculcar desde niño los valores del reino. Para así que cuando llegan a viejo, anciano, hedonte, la palabra de Dios nunca se olvida, nunca se va. La palabra nos revela, la palabra nos enseña, nos instruye, nos corrige y nos lleva a Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde y que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en el corazón
de cada uno de ustedes.